días a los oyentes del Ateneo, también a las personas de Facebook, y ahora estoy abriendo Instagram. Entonces, en cuanto abra Instagram, comenzamos a hablar sobre el orgullo. Así que no se vayan, que vamos a hablar sobre el orgullo. Un momento, por favor. Fenomenal, pues ahora ya también en Instagram. Estamos en directo en Instagram, en Facebook y para el Ateneo. Hola, aquí tenemos a Ana María Martín Manzano. Buenos días, ¿cómo estás? Qué bien que apoyáis, y a ver qué hacemos con el orgullo, ¿no? Que puede ser un gran daño. Entonces, hoy vamos a hablar de esto, si no se nos cae todo lo programado y todo lo que estábamos haciendo. Ahora, a ver, ya está. Entonces, uno ya está, otro también, y finalmente el Ateneo. Hemos cambiado de director, ojalá que sea mejor el que viene, y vamos a continuar. Vamos a continuar hablando sobre el orgullo en este día de junio. Así cerramos el ciclo de las actividades que hemos trabajado y programado durante este año, curso 2021-2022. Y lo primero que vamos a hacer, yo soy Sergio García Soriano, soy psicólogo y atiendo tanto en El Escorial como en Madrid, una atención clínica. El orgullo es un sustantivo masculino y viene al español del catalán, orgull, que a la vez viene del término francés orgueil, y es la característica de alguien que tiene un concepto exagerado de sí mismo, pudiendo llevarle a la soberbia o siendo un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Por lo tanto, también además en alemán quiere decir notable, ¿no? Cuando una persona es orgulloso es notable. Otra de los adjetivos o de los sinónimos que puede tener orgullo puede ser altivez, arrogancia, pundonor, soberbia, vanidad y dignidad. Por lo tanto, pues el orgullo puede tener una connotación negativa, que es la que acabo de describir, pero también una positiva, y esto va a depender en función del contexto y del sentimiento que representa. Por lo tanto, va a ser un término despectivo si se refiere a características, cualidades o acciones que tienen que ver con una excesiva satisfacción de la persona, y así sería altivo, soberbio, arrogante, o va a ser un antónimo y por lo tanto va a tener más que ver con ser orgulloso, es poner en valor, ¿no? O apreciar, ¿no? Un pequeño orgullo es necesario. Si nos vamos al psicoanálisis, tenemos que saber que el orgullo está relacionado con el narcisismo, de tal manera que un narcisismo primitivo es necesario para poder sobrevivir, porque cada uno y nuestro yo es consustancial a nosotros y tenemos que saber que es necesario en algún grado, pero si ese grado de narcisismo se eleva, si uno se piensa por encima de los demás, si uno vive en un mundo de buenos y de malos y de los que valen más y los que valen menos, ya estamos fuera de la realidad. Por lo tanto, esto tiene que ver con el orgullo, que cuando se refiere a la dignidad de la persona y a la estima apropiada de uno mismo, pues es un sentimiento positivo. También hay que pensar que, si no, el orgullo de una persona va a estar herido cuando se le humilla, ¿no? Cuando se le hace daño. Entonces ahí también su orgullo ha quedado herido, ¿no? Pues es como su pundonor, su autoestima, su seguridad, ¿no? Algo que tenía que ver y que era consustancial a sí mismo. Es decir, que en relación al contexto va a querer decir una cosa o va a querer decir otra. Y no solamente hay orgullo de personas, también hay orgullo de clase u orgullo de linaje. Por lo tanto, o una autoafirmación de su sexualidad. Hay un orgullo nacional, orgulloso de ser español. Hay un orgullo racial, orgulloso de ser negro, orgulloso de ser blanco, orgulloso de ser indio. Hay un orgullo LGTBI, de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. Hay un orgullo
de muchas cuestiones. También, por ejemplo, en consulta he visto mucho, soy orgulloso, hay una separación, ¿no? Y tú no sabes lo que has hecho. Esto que has hecho, te separas de mí, pero esto que has hecho se lo haces a los García, a los Soriano, a los X, ¿no? Entonces de repente no solamente defiendes que ha habido una controversia entre fulanito y menganita, sino que eso, en esa separación, en ese divorcio, de repente le echas a la otra persona todo tu linaje, ¿no? Y no te has metido solamente conmigo, sino que te has metido con toda mi estirpe. Hola, Margarita, buenos días. Bienvenida. Vamos teniendo más personas, no solamente en el Ateneo, sino también en Instagram y en Instagram y en Facebook y en el Ateneo, de tal manera que ahora mismo habrá unas 15 personas viéndonos. No os puedo ver a todos, no todos podéis hablar, muchos de vosotros podéis escribir y adelante con ello. Hemos empezado a hablar sobre el orgullo, y no solamente sucedería como una característica psicológica, que en un grado menor es positiva y en un grado mayor pues es negativa. Entonces, ¿qué más podemos decir? Que hay varias representaciones artísticas que están relacionadas con el orgullo. Por ejemplo, el león se asocia al orgullo, el caballo, el pavo real, el murciélago y el espejo se asocian con el orgullo, que a veces también, por ejemplo, con el orgullo sería la vanidad, ¿no? El vanidoso, de estar siempre mirándose en este espejo. Por lo tanto, lo que podemos ver es que el contexto nos pone en relación con esta serie de cuestiones. Por otro lado, si nos vamos a la historia, está Nabucodonosor, que va a ser un rey que se llena de orgullo y de terquedad, y que me parece que es del 650 a.C. Hay una contienda en el cual hay diferentes batallas y Nabucodonosor II consigue Babilonia y le quita un gran poder a un rey anterior, ¿no? A través de una batalla. Por lo tanto, tiene en su vida gloria. Eso lo que hace es que se sienta muy empoderado, entre comillas, y que por lo tanto esto, más que producirle un bienestar y una satisfacción, hace que se le lleven fuera, lejos de la gente, y se vuelve como un animal. Vive entre bestias salvajes, come pasto como el ganado, y el rocío además mojaba su cuerpo, dice el verso. Hasta que por fin reconoce que, además de que él haya hecho una gran batalla o una gran hazaña, existen otros hombres, ¿no? Y además también existen personas superiores a él, o existen instancias superiores a él. ¿Qué es lo que sucede? Que para el orgulloso le va a costar mucho estar dentro de un circuito social. ¿Por qué? Porque como esa vertiente negativa que tiene que ver con la soberbia y con el ego, parece que van a ser el ombligo del mundo, y lo más importante en la vida son ellos y nada más. Por lo tanto, eso hace que me aleje, eso hace que el orgullo pueda ser una cualidad que me enloquezca, porque hablábamos de Nabucodonosor, que cuando conquista Babilonia de pronto se piensa más que cualquiera de sus congéneres, y es más, había en esa contienda no solamente era una referencia en relación a lo humano, sino que también en relación a Dios. Había dos dioses, entonces era, si yo puedo contigo, mi Dios es más bueno que el tuyo, ¿no? Por lo tanto, yo soy un familiar directo de este Dios, he podido. Entonces, todo eso hizo que él perdiese la razón. Bueno, además de esta nota histórica de Nabucodonosor, tenemos que saber que sentirnos seguros y tener una vida donde nuestra existencia esté medida es algo absolutamente sano. El problema es cuando esto nos aleja o pensamos que nos eleva del mundo, que vamos a ser los mejores, y eso atasca los conflictos que podemos tener con todos los demás, porque no lo reconocemos. Y como os decía, un divorcio, yo de repente digo, no, porque yo soy un soriano y esto que me has hecho a mí se lo has hecho a todos nosotros, ¿no? Entonces ya no solamente no veo a la otra persona, sino que además
somos demasiados en la cama. ¿Cómo va a ser un linaje que yo le eche a la otra persona en cara que no tener la razón o separarse de mí ha habido una cuestión que ya me has hecho un daño, no solamente a mí, sino a todos mis ancestros, ¿no? Pero esto está sucediendo, ¿no? Y a veces es como estar muy pegados a la sangre en vez de estar pegados al pacto simbólico. Que cuando uno se casa hace un pacto simbólico con la otra persona, ¿no? Ya la sangre de donde uno venía puede servir de trampolín, pero de trampolín para construir otra familia, ¿no? Y incluso cuando uno se separa tiene que separarse con unas frases amables, con que a través de la palabra, ¿no? Uno pueda reconstruir, uno pueda decir adiós de una manera más satisfactoria. Pero, de nuevo, cuando esto sucede, ya Dante Alighieri nos decía: si no se modera el orgullo, él será nuestro mayor castigo. Es decir, que las personas orgullosas ya están castigadas en vida, ¿no? Hay una frase que dice: él paga su peaje con su comportamiento, ¿no? En vida. Ya el ser de esta manera lo que hace es que en el mundo su situación ya sea, bueno, ¿y este qué es? ¿Mejor o peor que yo? ¿No? Es una pregunta un tanto extraña. Por lo tanto, tenemos que saber que esto puede suceder y que el orgullo lo que nos lleva es a que tengamos una convivencia en la cual estamos un poco desnortados, porque nos pensamos por encima de, ¿no? Claro, que habría que pensar por encima de quién y por qué, en qué materia o en absolutamente todo. Y por encima y también por debajo en otras cosas, ¿no? Pero parece como que el orgulloso se construye así porque tiene un complejo de inferioridad, ¿no? Porque sabe o en algún momento sintió que no tenía esa capacidad o que no tenía esa virtud o se sintió inferior y a partir de ahí elabora una serie de mecanismos de defensa elevado en el cual ya no se siente como los demás y por lo tanto ha desaparecido ese complejo. ¿Por qué? Porque lo ha transmutado en una superioridad. Es decir, que podríamos pensar que el complejo de superioridad y el complejo de inferioridad son el anverso y el reverso de la misma moneda. Por eso hay veces que cuando uno dice me siento inferior, a veces no, te sientes superior. Y a veces cuando me siento superior, no, pero hay un punto en el cual te has sentido inferior. Vamos a trabajar eso, ¿no? Entonces en ocasiones el psiquismo y lo simbólico es siempre lo contrario de lo que digo que me está pasando. Y cuando consigo averiguarlo, cuando consigo desplegarlo, puedo ayudar. Por otro lado, la soberbia es prima cercana del orgullo y sería como un estadio aún mayor. Y además, superbia viene del latín y es una valoración de uno mismo por encima de los demás, una sobrevaloración del yo respecto de los otros. Se trata de un sentimiento de superioridad. Se puede decir que el orgullo puede derivar en soberbia, ¿no? Y la soberbia es una actitud orgullosa que encuentra su definición en la osadía de aquella persona que se envanece a sí misma. Es decir, que es una cuestión que está muy en relación al día a día, al cómo nos comportamos. Además también que cuando uno se da cuenta de las personas soberbias que no aceptan ni un pero, ya nos llama la atención, ¿no? Incluso puede ser que nos alejemos. Son personas que tienen cierta lejanía de sí mismas porque evidentemente es difícil la convivencia. Decía Quevedo que la soberbia nunca baja de donde sube, pero siempre cae de donde subió. Entonces, claro, ¿no? Es como el estar inflado, el estar por encima de, pero luego caerá porque ese pensarse por encima de era artificial. Y es curioso, ¿no? Porque en ocasiones cuando yo le echo en cara al otro mi linaje, ¿no? Y esto no puede ser porque esto se lo has hecho a este apellido, ¿no? Bueno, luego sucede que uno hace la revisión de ese apellido y tampoco era para tanto, tampoco uno había construido tanto, pero sin embargo ese linaje humilde en relación a lo económico tenía como mucho orgullo, mucha soberbia y a partir de ahí establecía todo con esos tintes, ¿no? Por otro lado,
hay que pensar que ahí es necesario ver que una persona soberbia, que una persona orgullosa en ocasiones puede ser intolerante. ¿Qué puedo hacer cuando tenemos personas intolerantes a nuestro alrededor? Bueno, pues una distancia emotiva podría ser una de las cuestiones que podamos tener en cuenta. Hay otras personas que dicen, bueno, honestidad consigo mismo, ¿no? Honestidad es decir, quién soy, qué es lo que me está sucediendo, por qué soy orgulloso, por qué tengo esta soberbia. Lo que pasa es que suelen ser los demás los que le dicen a uno, oye, estás siendo orgulloso, estás siendo soberbio. Cuando uno está en pleno en esta cuestión no se da cuenta. Ahora estoy recordando un capítulo de Juego de Tronos donde el rey tirano, ¿no? Tiene una especie de asesor, que es el padre bueno que muere en los primeros capítulos, donde le dice, no, esto no es así, te estás encegueciendo de orgullo, de vanidad. Si vas a esa guerra, la vas a perder. Pero nadie me dice eso, yo soy el rey. Y otro le dice, ya, y yo soy tu asesor, y nadie te dice eso porque te tienen miedo, pero estás siendo orgulloso, ¿no? Entonces, fijaos, bueno, luego, esto sucede en el primer capítulo de Juego de Tronos o en el segundo, o en la primera temporada, no os voy a hacer spoiler. Luego muere, el que le dice la verdad, muere. Rápidamente le cortan la cabeza. Pero claro, decir la verdad a veces tiene estas coyunturas. ¿Qué es lo que quiero decir? Que uno no se da cuenta de su propio orgullo y cuando tú le dices a alguien es que eres orgulloso, él tiende a tener agresividad hacia ti, aunque le hayas dicho una verdad. Es difícil, no es uno de los temas que más viene a consulta. El orgulloso o el soberbio les cuesta aceptar, ¿no? Que haya un punto de vista sobre su propia vida, que se les pueda pensar desde otro lugar que es la psicoterapia. Entonces tienen que estar muy mal, tienen que haber perdido muchas relaciones para que puedan acudir a consulta y decir, algo me está sucediendo, no sé por qué finalmente no salen ninguna de las relaciones que tengo, me peleo habitualmente con muchas de las mujeres o muchos de los hombres con los que convivo y no me sale nada bien. En los primeros meses ya no puedo, seré un intolerante. Bueno, pues a veces esa intolerancia o ese narcisismo es lo que producen o es lo que hacen que no puedan, que no se pueda continuar. Por otro lado, se dice que una persona orgullosa es aquella que tiene un exceso de confianza en sí mismo, ¿no? Bueno, pues claro, la confianza en uno mismo es buena, pero tanta confianza en uno mismo ya también es, hay que ver, ¿no? En psicoterapia nos llama la atención cuando hay un exceso de, es decir, si tengo una confianza excesiva, algo pasa. Si tengo una desconfianza excesiva también. Es en el excesivo donde uno dice, bueno, háztelo mirar, a ver qué está sucediendo. Orgulloso puede ser un mecanismo de defensa, que esconden de manera inconsciente ciertos hechos o sucesos que en algún momento le han generado un tipo de inseguridad, como os decía. Entonces, podríamos ver que el orgullo es un escudo o una coraza, y este escudo o coraza van a servir para enmascarar un sentimiento de inferioridad. Y a partir de ahí hay que hablar sobre ello, ¿no? Decía Dante Alighieri, si no se modera tu orgullo, él será tu mayor castigo. Por lo tanto, tenemos que ser moderados en ciertas cuestiones. Son personas muy hipersensibles, todo les molesta y todo les ofende. Por lo tanto, ahora hay un diagnóstico muy conocido y muy socorrido que se llama PAS, que son personas altamente sensibles. Claro, pero hay que analizar en qué soy altamente sensible. ¿Soy altamente sensible porque soy muy orgulloso y no tolero que nadie me quite la razón, ¿no? Estoy siempre en un duelo de razones. Bueno, pues el orgullo en ocasiones tiene que ver con esto. También en que haya un exceso de necesidad de control. Lo quiero controlar todo a nivel familiar, entonces exijo una veneración absoluta. Soy yo, y si alguien me hace sombra, me lo cargo. Bueno, pues eso quiere decir que algo está sucediendo. Toda oportunidad es buena para sacarle brillo, ¿no? Estaba recordando ahora un capítulo de Alicia en el País de las Maravillas, donde también todas las personas que rodean a la reina son personas que tienen algún despropósito físico, ¿no? O no son los más listos del reinado.
Cuando yo me hago cortejar, me hago rodear por personas que son más torpes que yo, y eso es una evidencia, también a veces tiene que ver con el orgullo, con la vanidad, ¿no? No voy a ponerme con personas más inteligentes, cuando sería al revés, ¿no? Me harían más inteligente, sería mejor asesorado. Y sin embargo el orgullo me impide rodearme de personas que puedan tener una característica, entre comillas, superior a la mía, ¿no? Me siento que me hacen sombra. Entonces, una persona orgullosa le cuesta pedir ayuda, por eso digo que no acuden a psicoterapia, porque claro, como van a venir a recibir ayuda, y luego les cuesta pedir perdón. Son las típicas personas que nunca piden perdón a nadie. Es verdad que el perdón tampoco hay que regalarlo continuamente, pero uno se puede equivocar. En ese equivocar hay veces que uno tiene que pedir perdón, ¿no? Aunque sea en ocasiones muy contadas. Pero claro, hay que saber hacerlo. ¿Y por qué no hacerlo si es necesario? Por lo tanto, esto sucede y es una cuestión a tener en cuenta. Y hay que cuidar las fronteras del orgullo, en el sentido de que hay que dar cierto margen y hay que valorarnos, pero sin tener una visión exagerada de lo que podemos hacer y de lo que nos está pasando. Entonces, pues bueno, esto es una cuestión a tener en cuenta. La persona orgullosa, porque estamos ahora desglosando qué es una persona orgullosa, tendría una frase, si no la dice de una manera clara, pero sí quizás la diría de una manera interna, o se puede leer que él o ella piensan primero yo, segundo yo y tercero yo. Entonces el orgullo engendra al tirano. El orgullo, cuando inútilmente ha llegado a acumular imprudencias y excesos, remontándose sobre el más alto pináculo, se precipita en un abismo de males, del que ya no hay posibilidad de salir. Entonces es importante no llegar nunca a estos territorios, y para no llegar nunca a estos territorios lo mejor es cuidar las fronteras, reconocer nuestras vulnerabilidades, nuestros errores, y evitar que el orgullo más nocivo asuma el control, porque cuando esto ocurre se pierde la razón. Entonces el orgullo, si lo mirásemos en perspectiva y a ojos del infinito, todo orgullo no es nada más que polvo y ceniza. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué chaleco antibalas utilizamos con el orgullo? El orgullo más negativo puede ser destructivo y está asociado a la soberbia, a la hostilidad. Como ya decíamos, tenemos que ver que puede haber un niño herido y eso le produce infelicidad. Por lo tanto, para que no se haya arrogancia y soberbia, la soberbia se manifiesta por el deseo de ser el predilecto frente a los demás, lo que a veces hace que parecer que tenemos una realidad distorsionada que me impide ver y reconocer mis limitaciones reales. Entonces los orgullosos entienden la humildad como una debilidad, cuando en realidad es una actitud que nos permite ser flexibles y estar receptivos para poder aprender aquello que desconocemos. Incluso la felicidad tiene que ver con eso, ¿no? Los estudios de felicidad actuales lo que dicen es, cuando uno es feliz, necesita sentirse dentro de una serie de parámetros. Entonces, yo soy feliz si estoy dentro de algo más grande que uno mismo. Estoy dentro de un proyecto social, estoy dentro de un proyecto educativo, estoy dentro de un proyecto profesional, estoy dentro de un proyecto familiar. Es decir, que todo esto lo que hace es que estemos con una serie... Eso es la felicidad, ¿no? Es que uno se sepa que es más pequeño que su población, que su ciudad, que su proyecto, que su universidad, que su trabajo, ¿no? Uno es uno más, es alguien dentro de ese conglomerado. Bueno, pues aceptar esto, eso es positivo. Por lo tanto, el orgullo va a tener un problema con la humildad, porque se contrapone, y uno, para ser humilde, pues tiene que saber que forma parte de un engranaje social. Es un eslabón dentro de la cadena, ¿no? Cuando uno lo puede aceptar, eso le hace más grande en el fondo y acaba el orgullo. Por lo tanto, podría ser uno de los primeros antídotos hacia el orgullo, la humildad.
esa humildad se puede trabajar. Ya si decíamos que le cuesta venir a psicoterapia, pues que ya me diga, oye, me he equivocado, llevo muchos años sin poder venir porque soy un orgulloso y ahora me voy a dejar ayudar, ¿no? Y ahora, además pido ayuda. Eso ya a uno le pone en otra cadena. Por otro lado, tenemos que dejar de que se visualice como una persona débil y que todas las críticas van hacia él. Una persona orgullosa tiene mucho personalismo. Son personas que piensan que son las más importantes del mundo y que todos los comentarios que se hacen son personales, cuando no tener la razón. Al principio hablábamos de una separación, de un divorcio. Bueno, pero es que tener puntos de vista equidistantes y que no uno se quite la razón al otro, quizás es habitual. Es decir, nadie piensa como nadie. Si yo pienso como alguien, también estoy un poco sometido. Siempre va a haber unas gafas que me den una perspectiva azul y que el otro tenga unas gafas que le den una perspectiva roja. Eso es habitual. Si lo que hacemos es celebrar las diferencias y no utilizar los personalismos, pues esa cuestión va a disminuir. ¿Por qué va a disminuir? Porque ya no voy a estar tan empoderado de manera negativa, ¿no? Ya no me voy a creer el ombligo del mundo. Y esa humildad, ¿qué es lo que hace? Que me ayuda. Por lo tanto, tenemos que visualizarnos no como una persona débil, sino como una persona que sabe razonar, que sabe hablar con otras personas. Oye, esto me está sucediendo a mí, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo lo soluciono? ¿No? Ya uno pensar que la solución no es única y exclusivamente de uno mismo, sino que está relacionado con otras instancias que me pueden ayudar, ya no me estoy pensando el mejor, el más guapo, ¿no? Yo creo que todos cuando nacemos, nuestra mamá nos dice, oye, eres el mejor, eres el más guapo, eres el príncipe o la princesa, ¿no? Pero todo eso va cambiando. Cuando uno crece, de repente va al colegio y hay más personas además de uno, ¿no? Ahí aprende la sociabilidad, ahí aprende a ser un alumno más. Entonces, es verdad, pasamos de lo familiar a lo social. Lo familiar tiene que servir como trampolín para lo social, para luego formar otra familia o formar otro proyecto de vida. Por lo tanto, todo eso nos ayuda cuando no nos pensamos los mejores del mundo, sino que somos uno más. Por otra parte, la soberbia, si no la ponemos límites, es insaciable, porque nada va a ser suficiente. Entonces, se llena habitualmente de muchas expectativas. Se llena de muchas expectativas y que son expectativas muy irreales, ¿no? Muy altas, muy fuera del mundo. Y todo eso hace que vayas a no tener una visión realista. Por otra parte, ¿qué sucede? Si tienes a tu lado a una persona muy orgullosa y entras en rivalidad con él, vas a perder. ¿Por qué vas a perder? Porque te va a contribuir a cambiarte tu perspectiva, a pensar que eres infeliz y tus logros y su éxito parece que van a estar enfrentados. Por lo tanto, si tenemos a personas orgullosas a nuestro alrededor, también es bueno un poco ser moderados y que nuestros logros sean uno más. Es decir, no se trata de pasárselos por encima de la cara nuestros logros, porque eso lo que hace es que la persona orgullosa lo pase mal. Entonces, persona orgullosa a psicoterapia, y si tenemos personas orgullosas a nuestro alrededor, tenemos que saber ser moderados con ellos o con ellas para que no nos sintamos agredidos. Si tenemos en cuenta los límites y además tampoco nos dejamos imbuir por ellos, también eso es bueno, ¿no? Oye, esto está sucediendo, esto que no vuelva a pasar, has transgredido este límite y yo también soy uno o una más. Las personas arrogantes, además, suelen despertar rabia y están acostumbrados a lidiar con ello. Tratarlos de una manera agradable y educada les sorprende. Es decir, que uno tiene que continuar con su vida frente a que uno tenga a la persona orgullosa a nuestro alrededor. La asertividad, que es decir, qué es lo que me está sucediendo de una manera buena y de una manera no agresiva, pero no quedármelo dentro, no guardármelo, esto me lo voy a guardar para cuando suceda, no, hay que decirlo en ese momento. Oye, esto no me está gustando, aquí has sido orgullosa o orgulloso, no estás viendo la realidad, o aquí me has hecho daño y no entiendo muy bien por qué. Bueno, pues eso es ser asertivo, es decir, no herir al otro con un insulto, con un improperio, sino es poder poner los puntos sobre las íes de una manera sana y además no siendo nosotros más agresivos que la persona orgullosa que tenemos. Por lo tanto, hay que entrenar el estilo comunicativo asertivo. Y esto no solamente sucede
que podamos entrenarlo con el orgulloso, sino que podemos entrenar el estilo asertivo en nuestra vida, con nuestro marido, con nuestra mujer, con nuestros hijos, con nuestros abuelos. Oye, mira, esto que ha pasado, a ver cómo lo hacemos, que yo es que no lo veo así, ¿no? Entonces, cuando uno puede hablar, también ahí está entrenándose para la vida y también está entrenándose para el orgulloso. Si ves que no se puede, que es imposible con la persona orgullosa, pues hay que tomar distancia para que no nos haga daño. Y además hay que tener presente los objetivos que tenemos de nuestra vida para que podamos estar sin ser heridos o sin tener ese daño. Por lo tanto, hemos hecho un análisis de lo que es ser orgulloso, hemos hablado de algunas frases de la literatura que nos traían, hemos hablado de Nabucodonosor, que sucedía, y hemos visto que hay diferentes tipos de orgullo. Hay orgullo de clase, hay orgullo racial, hay orgullo sexual, hay orgullo también de linaje. Bueno, pues en ocasiones el orgullo, aunque nazca, ¿no?, como una especie de mecanismo de defensa, porque sentimos inferioridad, pero pueden estar marcando y situando nuestra mirada en la vida. Ya darnos cuenta de que somos orgullosos es el primer paso para poder modificarlo. Incluso, a veces no somos orgullosos todo el rato, ¿no?, sino que es orgullosos frente a un tema en concreto, ¿no?, frente a la otra persona, frente a mi pareja, y de repente aparece un conflicto en relación a eso. Bueno, pues tenemos que verlo, cuidarlo, mantenerlo a raya y hacérnoslo mirar en psicoterapia. Eso va a ser lo que nos ayude realmente, ¿no? Y eso surge cuando ya hay un autoconocimiento de nosotros mismos. Es verdad que el autoconocimiento es muy alto, es infinito, ¿no? Y uno siempre se conoce y siempre se está conociendo. Nunca uno puede decir, no, es que ya me conozco. Eso no existe. Existe el infinitivo. Yo me estoy por conocer. Conozco parte de mí, pero sigo conociéndome. Entonces, ir conociendo diferentes verbos, diferentes sentimientos, diferentes contextos, también nos ayuda a saber cómo tenemos que gestionarlo, ¿no? Esa palabra que ahora se lleva tanto en la psicología, que es la gestión. ¿Cómo uno gestiona el orgullo? Pues uno gestiona el orgullo cuando primero lo puede nombrar y cuando lo puede reconducir. Cuando uno lo puede reconducir a humildad, cuando uno lo puede reconducir a otro sentir, ¿no? Incluso uno lo puede sentir y decir, bueno, lo dejo pasar, ¿no? Había una frase que decía, este sentimiento de felicidad lo dejo pasar y lo beso al vuelo, en el sentido de que somos humanos, tenemos 350 podemos tener hasta 350 emociones al día. Tampoco hace falta que las enumeremos todas, porque nos volveríamos locos, pero si uno la deja pasar, no se detiene. A veces el rencor es eso, es que está retenido. Remordimiento es de nuevo un es un nuevo, hemos hecho un toque de tambores cuando no correspondía. Por lo tanto, todo esto tiene que ver con el orgullo y bueno, tenemos que sentirnos orgullosos de nosotros mismos sin llegar a la soberbia o a la vanidad. Pues hasta aquí este recorrido histórico y psicológico con algunas herramientas para dejar de ser orgullosos, pero si alguien quiere hablar o escribir, recordaros que estamos en el Ateneo, que estamos en Instagram y que estamos en Facebook. Voy a saludaros ahora, en vez de nombraros, os voy a dar a saludar aquí a todas. Estoy dando las teclas de saludar y saludar. Pues estoy saludando. Bueno, gracias por haber venido. No sé si hay alguna pregunta que queráis hacer. Y a ver, por aquí tenemos a Pedro desde Barcelona. Pedro desde Barcelona pregunta, ¿el orgullo se elimina radicalmente? Claro, eliminarse radicalmente es como si pensásemos que una pastilla nos puede liberar del orgullo, ¿no? A ver, radicalmente no, pero uno puede tener contenido su orgullo, es decir, uno le puede poner límites.
Por supuesto, uno puede vivir, si no es sin orgullo, puede vivir siendo menos orgulloso. Entonces, no se elimina radicalmente, no es que de repente cojamos un bisturí, pero sí que en ocasiones el orgullo está conteniendo otros sentimientos y no se está transmutando en otras emociones. Entonces, realmente darnos cuenta de que cuando uno se piensa superior, a veces es porque existe un complejo de inferioridad. Y cuando uno se siente inferior, es que existe un complejo de superioridad. Todo esto, el poder desplegarlo, haría que todo esto cambiase y que vamos a dar paso a otro tipo de emociones. Por lo tanto, sí, el orgullo se puede modificar. Es sencillo con unos meses de psicoterapia, aunque no sea coger el bisturí y eliminarlo, ¿no? Porque además, en psicología, que es una cuestión simbólica, es justo al revés. Cuando yo intento eliminar algo de una manera directa, lo que hago es engrandecerlo, ¿no? Es decir, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, como decía Scooby-Doo. Bueno, pues eso lo que hace es que el miedo se multiplique, ¿no? Porque utilicé el no y utilicé la directa para intentar erradicarlo. Entonces, el abordaje en psicología es a través de los orígenes. ¿Qué es lo que me ha producido este miedo? ¿Por qué me estoy diciendo estas frases? ¿Por qué estoy utilizando esta narrativa? Y a partir de ahí, evidentemente, lo puedo, después de que quede desplegado, lo puedo modificar, lo puedo transformar. Eso sí se puede. Gracias Carlos Esteban Vicente, González Díaz Encarnación, Pilar Brun Jiménez, Olga Jiménez, Ángel Luis, Antonio, HTM 503 y Margarita. Margarita, tú puedes hablar, ¿quieres decirnos algo? No, que me ha costado bastante conectarme y he llegado con el murciélago y Nabucodonosor, pero como se graba no importa. La veré luego porque es muy interesante lo que he visto. Y además me gusta porque hablar contra el orgullo de uno mismo no es solamente eso, sino que es una forma de practicar la convivencia. Claro. Con todo el mundo. Claro, es que practicar la convivencia, uno piensa que ya sabe convivir por el hecho de nacer, ¿no? Es decir, como que no le damos importancia. Y en el fondo, practicar la convivencia y el poder trabajarla, ¿no? Es decir, es trabajarme a mí mismo para estar con otros. Eso sería lo interesante. Al principio comenté un caso, no sé, no sé si lo he comentado, o ha sido un capítulo del Diario de un psicoterapeuta, que es un libro que estoy escribiendo, y venía una persona... Luego lo veo. Sí, luego lo veo, bueno, no pasa nada. Vale, fenomenal, pero mira, me he confundido porque lo he escrito esta mañana a las 8 de la mañana, pero creo que no lo he comentado. Es Diario de un psicoterapeuta, que lo estoy escribiendo en Facebook, y cada viernes pongo un capítulo. Y es en relación a alguien que ha venido a consulta. Venía un chico a consulta y decía, mira, yo quiero que usted me ayude a recuperar a mi novia. Claro, quiero que me ayude a recuperar a mi novia porque, claro, le he montado una escena de celos, le he dicho que no se ponga mallas, le he dicho que no puede tener más amigas y más amigos que no sean los nuestros, de nuestro grupo de amigos, y se ha enfadado y me ha dejado. Pero claro, es que se pone mallas y lo sube a Instagram. ¿No te parece que me está agrediendo y que está haciendo algo en contra de nuestra pareja y algo en contra de... Y claro, justo lo que se le propone es, bueno, tiene que comenzar unas sesiones para ver de dónde le viene ese enfado, para ver ese cabreo tan fuerte, ¿no? Porque se sentía que él se había sentido humillado, ¿no? Había sentido que su orgullo había quedado humillado. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que uno no puede pensar que la convivencia con la pareja se trabaja y si uno se encuentra mejor a sí mismo, no le voy a montar una escena de celos o no me voy a sentir humillado porque no piense igual que yo. Pero claro, fijaos qué diferencia, ¿no? Porque uno no viene para intentar mejorarse. Si uno viene en ocasiones, en este caso, venía a la psicoterapia, pero yo creo que tenemos que hablar de que este caso hablaba de un malestar social o de un malestar cultural. No venía para mejorarse, sino que venía para que yo le enseñase a persuadir y a persuadir mejor. Entonces, claro, uno no puede persuadir mejor si antes no se ha mejorado a sí mismo. Pero claro, son personas que no aceptan en ocasiones que uno se puede mejorar a sí mismo, que la convivencia es un trabajo, ¿no? Y que estar con el otro, con la otra persona, también es un trabajo personal de estar en pareja o de estar en familia o de estar
en el trabajo, de estar con otras personas, ¿no? No nacemos sabiendo, sino que nos hacemos personas y nos hacemos en la convivencia. Por lo tanto, es muy importante poder cambiar el concepto, la perspectiva. Yo pienso que la sociedad actual tiene dos vertientes. Una, que tendemos a vivir más en soledad, más personas que vivimos solas, porque de esa forma nos sentimos menos presionados. Pero al mismo tiempo, nuestra forma de ser, nuestra naturaleza nos pide sociedad y tenemos que estar más perfectos para sabernos comportar con los demás y porque es necesario el vivir en sociedad, el compartir ideas. Claro, se puede compartir ideas y eso es lo que hace que la soledad sea también un término curioso, ¿no? Porque hace poco leía, ¿no? Cuando uno tiene un libro ya no está solo. Y cuando uno comparte ideas tampoco está solo. Entonces, el ser single, ¿no? O el ser viuda o viudo, o el vivir sin haber tenido hijos o sin que estar presentes en la misma casa, no siempre es la soledad. O sería la soledad como cuestión sociológica, pero no como cuestión psicológica, ¿no? Porque al final es un sentimiento íntimo. Cuando uno... Ese es el asunto. Claro, cuando uno ha hecho el trabajo de cuidar, ¿no? O de engrandecer esa soledad, pues puede ser un territorio muy sano, muy productivo. Muy bien, pues hasta aquí por hoy. Muchísimas gracias por participar a todos, a ti Margarita, y a todos los demás que se han incorporado a lo largo de... a las 15, 20 personas que se han incorporado, que me pueden escribir y que no se preocupen que les contesto en los próximos días. Y por hoy hemos acabado en junio con estos talleres de vida práctica de las emociones. En septiembre, octubre volveremos de nuevo al Ateneo y a las redes sociales y posiblemente esté con nosotros en octubre Silvia Álava, que nos hablará sobre la felicidad. Entonces ya os informaré de cuándo será este evento y de cómo lo presentaremos también de una manera en directo, presencial, pero que también podrán ver por redes sociales. Muchas gracias y hasta otra.